Hello. Hola. Bueno, pues ya estamos aquí después de un tiempo de venir madurando esta conversación. O sea, yo creo que no me puedo yo ahorita acercar a gente como escritora para pedir consejo más que a mis amigos, porque siento que son los que más honestos van a ser conmigo en cuanto a esta idea que estoy empezando a maquinar en mi mente y que no sé si pueda tener algún efecto y pueda ayudar a empoderar a ciertos escritores a que encuentren el camino o no. Una de las cosas que me hizo tomar la decisión de contar el proceso que hay detrás de un libro, como un detrás de cámaras, pues se viene cocinando hace unos meses. Bueno, Roberto, te conozco a ti de la TED que dimos en Coatzacoalcos, de la TED Talk, y en ese mismo panel estaba también Sergio Nava. Él también dio una charla. Y posterior a esto, ya en plena pandemia, me invitó Sergio a su programa a literal hablar de cómo escribir un libro, ¿no? El programa se desarrolló bastante bien, pero pues esas fui yo siempre frente a la cámara, arregladísima, peinado de salón, etcétera, etcétera. Como siempre salgo yo frente a la cámara, no la Ana Laura que escribe, que es como me ves ahorita, así con gorra, pants, así literal, o sea, como me levanto y me pongo a escribir y me pongo a trabajar. Y fue una plática muy buena, estuvimos cerca de una hora en el programa de Sergio hablando de esto, yo di tips. ¿Qué pasó? Que a mí mucha gente me tendió la mano cuando yo empecé a escribir y me dijo 2, 3 cosas que a mí me ayudaron a abrirme camino, porque el camino, en serio, dentro de la literatura es súper difícil, hay muchos egos, hay muchas envidias y para mí el approach era diferente, ¿no? Era una forma de que yo sentía que tenía ese talento, sí, nací con una facilidad para poder contar historias, pero pues necesitaba pasar por el proceso de convertirme en escritora. Y a raíz de ese programa de Sergio, que es realmente la primera vez donde yo hablo y doy tips y le digo a la gente la ABC de cómo hacer un libro, me empiezan a llegar por Instagram o por Twitter de personas que vieron su programa, mensajes de, oye Ana, escuché que en el programa dijiste tal, me podrías aclarar tal duda, yo estoy escribiendo esto, yo estoy escribiendo el otro. Y empiezo yo a estar en comunicación con estas personas, incluso algunos me piden que si les podía yo dar clases. O sea, yo ahorita, o sea, sí he tenido alumnos a los que les ayudo a escribir libros, pero pues son gente más o menos que me conoce, me recomienda, pero nunca me había pasado que a raíz de un programa me contactaran vía redes sociales para que yo las ayudara en el proceso de escribir sus libros. Incluso una persona me mandó un mensaje diciendo que lleva tratando de escribir una historia por más de 7 años y que no sabe cómo sentarse o cómo agarrar una libreta y sentarse a escribir. Entonces, pues yo ya le dije, no, pues yo con mucho gusto te puedo dar clases, etcétera, etcétera. Entonces sí me llamó muchísimo la atención la necesidad que hay de la gente de que alguien los guíe. Porque yo siento que el proceso del escritor es muy personal. La forma en la que yo tengo de escribir es muy diferente a la que pueda tener al lado. O sea, por ejemplo, Saltiel Alatriste, él siempre dice que un escritor se debe de levantar temprano, escribir 2 horas ininterrumpidamente, tener como disciplina. Y si te pones a explorar en entrevistas de escritores, todos tienen sus métodos, pero hasta cierto punto herméticos. A mí, ¿qué me pasa? Yo no sé ni cómo demonios escribo. O sea, yo puedo estar haciendo una clase de ejercicio y mientras estoy haciendo la clase estoy pensando en algo, ¿no? Y a lo mejor se convierte en una entrada de blog
o a lo mejor se convierte en algo, en un email que le mando a mi marido de algo que le quería escribir. Pero realmente yo no he escrito los últimos años como tal, porque llevo muchos años trabajando en una novela que se llama Rescátame de la muerte. Es una novela que me tardé muchísimo tiempo, primero, en decidir cuál era el approach de la novela en mi mente, de ahí en decidir un día sentarme, empezarla a escribir y sacar lo que fue el primer draft. A partir de ese primer draft, hubo un proceso de 11 años en donde llegué del draft 1 al draft 11. El draft 11 lo tengo aquí conmigo. Es este. Es este. O sea, la novela en alguno de los drafts, no me acuerdo si fue en el 7 o el 8, llegó incluso a tener 700 páginas. De ahí me tardaba mucho en llegar de una idea a otra, empecé a editar, ahí es donde me empieza a recomendar gente del medio, pues acerca de los correctores de estilo. En ese inter, sí, CNN Expansión me nombró una de las 20 líderes 2.0 en Twitter y dimos una conferencia de prensa y en la cual hicimos un ebook digital para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, estas 10 mujeres escribimos textos para empoderar a la mujer y fue una presentación que estuvo muy bonita. Estaban a Paula Ordorica, Angie de la Vega, está Nura Díaz Mazó, muchas personalidades, Yuridia Sierra, y a esa presentación acudió Hildebrando Cota. Hildebrando es el dueño del editorial Dos Líneas. Y justo cuando termina la presentación, se acerca a la mesa donde yo estaba en el panel y me dijo, oye, Ana, me gustó mucho cómo hablaste y las ideas que expresaste. Y me metí a googlearte y vi que tienes un blog. Me meto a ver tu blog y me gustó lo que vi en el blog. Me dijo, me gustaría platicar contigo. Días después voy a una junta con Hildebrando y me dice, Ana, tu blog debe ser un libro. Y yo, como que mi blog debe ser un libro si son puras como ideas disparatadas que no tienen pies ni cabeza, ¿no? O sea, son ideas, no hay secuencia. Me dijo, tu blog debe ser un libro, por favor, dame la oportunidad, lo quiero publicar. Y le dije, no, o sea, si hay un libro que hay que publicar es la novela que yo estoy escribiendo que se llama Rescátame de la muerte, la cual no he terminado, dame chance a que la termine y entonces sí la publicamos. Y entonces ahí pasamos como 6 meses en los que él me hablaba y me hablaba y me hablaba y me decía, Ana Laura, hazlo, 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 hasta que llegó el punto en que le dije, ok, sí, vamos. Y sucedió el libro Cuando el infierno se congele, que te lo voy a enseñar, mira. O sea, este hasta lo tengo así. O sea, ahorita solo me queda uno aquí, ni lo tengo abierto ni nada, está sellado. Y este se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara. Se vendió en todas las librerías de Liverpool y en el sótano. Y pues se acabó la edición, ¿no? A raíz de ahí es que pues mucha gente como que me empezó a conocer como escritora, pero realmente este no es el libro pues, que yo le he dedicado mi vida. Esto fueron entradas de blog, de ejercicios para soltar mi pluma, ¿no? Y pues de ahí siguen transcurriendo los años y pues ya empiezo yo a contratar correctores de estilo más profesionales y contrato yo ya a una agente literaria. Y esta agente literaria
me empieza ya a mover a mí como escritora en ciertos medios, en la tele, en programas, empiezo a salir así, ¿no? Y pues yo en ese momento, pues mi trabajo como tal no era escritora, o sea, yo estaba en otro tema, en política, y estábamos justo haciendo una campaña de gobernación. Y a mí me empezó a llamar la atención que éramos más mujeres que hombres los que estábamos llevando precisamente esta campaña. Y mujeres muy fuertes, de personalidades muy fuertes, de personalidades exóticas, de mujeres que realmente estaban marcando la pauta en la política. Y yo lo que hice en ese momento, tenía un BlackBerry, abrí un blog de notas y empecé a apuntar frases que yo escuchaba de estas mujeres y algunas de ellas de algunos hombres. Entonces, en una de estas reuniones que voy con Hildebrando a ver, pues, que si la Feria del Libro del Zócalo o minería o a dónde más íbamos a seguir publicitando cuando el infierno se congele, le digo, no, pues yo me he estado divirtiendo cañón en la campaña porque he estado recopilando todas estas frases en este blog de notas. Agarro, se lo enseño, tenía yo más de 200 frases y me dice el de Brando, Ana, esto es un súper contenido, puedes hacer un libro. Y yo, ¿cómo voy a hacer un libro de frases? Puedes hacer un libro. Me dijo, esa habilidad de detectar esas frases para tú meterle su estilo y reeditarlas, tiene muchísima perspicacia. Y entonces me dice, te propongo algo, vamos a sacar tu segundo libro. De esas 200 y tantas frases, escoge 100 y arma un nuevo libro. Entonces yo lo que hice fue que agarré, así compré un blog de post-its y en cada una escribí estas 200 y tantas páginas. En ese momento vivía yo en Polanco en un departamento y tenía una pared blanca muy grande y pegué todos estos post-its. Entonces yo lo que traté de hacer es armar una secuencia, contar una historia de la frase 1 a la 100. Entonces este proceso me llevó como 3 o 4 meses en lo que me levantaba en la mañana, veía, movía el post-it de acá para allá, lo llevaba de allá para acá, luego llegaba en la noche, no me parecía así, hasta que llegó un punto en el que dije, ya, o sea, ya está la historia como yo quiero. Y en ese momento nace mi segundo libro que se llama Amar como los hombres, que es un libro de 100 frases. O sea, haz de cuenta, cada página tiene una frase y va de la 1 a la 100. Por ejemplo, la frase ¿Y 1, por qué amar como los hombres? porque yo me di cuenta que estas mujeres que estaban cambiando el rumbo de la política en México, estaban amando como los hombres, porque realmente tenían estos trabajos que realmente antes eran los hombres quienes dirigían eso, ¿no? Y estas eran mujeres con estas personalidades tan fuertes que a mí me dio la impresión que amaban no como mujeres, sino que ellas tenían la iniciativa. Ellas eran las que pedían el teléfono, ellas eran las que invitaban a salir, o cosas así, o sea, cosas que yo fui notando debido al empoderamiento que tenían, ¿no? O sea, no había esa espera de cortejo del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, pues para mí eran mujeres que amaban como los hombres, por eso le puse amar como los hombres. Entonces yo abro con una frase que dice, recuerda que si te equivocas, lo pierdes todo. Y eso fue de una conversación de teléfono que sí yo escuché de una de estas mujeres hablando con el galán y ella le dijo, recuerda que si te equivocas, lo pierdes todo. O sea, que si el hombre tomaba una mala decisión con respecto a ella, pues lo perdía todo, ¿no? Y por ejemplo, la frase 100, que es con la que cierro el libro, fue de otra conversación en donde
esta chava nos hace una narración que estaban hablando de algo de constelaciones, astrología, no sé qué, y en ese momento el cuate le colmó la paciencia y ella le dijo, estaban hablando así de que si había compatibilidad en los signos astrológicos de uno y otro. Y ella le dice, mi signo astrológico es go fuck yourself. Hasta aquí la dejamos. Entonces, o sea, lo que hice fue como que de la frase 1 a la 100, contar esta historia que se lee muy rara y divertida, y de algo que yo no tenía ni en cuenta, nació pues mi segundo libro, ¿no? Que realmente es un libro que tampoco en ningún momento pues se planeó, ¿no? Sino que Hildebrando, o sea, lo visualizó y dijo, pues hay material, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta novela, la Rescátame de la Muerte, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo, y por el trabajo que tenía, cosas que me suceden en la vida, o sea, me caso, ya tema de hijos, esto, el otro, pues no había el tiempo, ¿no? Y ahora, hace un año, me vuelven a llamar para un tema político. Estaba yo al frente de una campaña y una de las secciones que teníamos justo en esa campaña es que teníamos curaduría de contenidos. Y en esta curaduría de contenidos había una chava que me parecía que tenía un estilo muy peculiar de ver la vida, una chava millennial, joven, fresca, que a mí me costó muchísimo trabajo, ya por mi edad, 40 años, entender la forma y la idiosincrasia en la que piensan pues, las chavas que no han llegado a 30. La diferente forma de ver la vida. Empiezo a ver la calidad de su trabajo en los temas políticos que estábamos haciendo. Y se me ocurre un día decirle, oye, ¿por qué no en tus tiempos muertos? Porque como en digital tienes que trabajar en tiempo real y muchas veces tienes que estar calentando silla, le dije, ¿por qué no me ayudas a revisar mi novela? Entonces le llevo la novela en un USB y le dije, léela. Entonces ella la empieza a leer y me dijo, no, Ana, no la voy a empezar a leer, le voy a empezar a meter mano. ¿Me dejas meterle mano? Le dije, claro que te dejo meterle mano porque he visto pues, la calidad de edición que tienes, ¿no? Y ella le mete mano del capítulo 1 al 9. Le llevó meses. Cuando llegó al capítulo 9, se acaba la campaña y pues ya, ¿no? Empezó yo a hacer otras cosas, esto, no sé qué, dejó parado el tema del libro. Y un año casi después, pues digo, voy a retomar el tema del libro. Y lo empiezo a retomar, hablo con esta chava, precisamente para ver cuánto me cobraba por pues, terminar la edición del 10 al 20. Empezamos así con estos temas. El punto es que entre pandemia, una cosa y otro, no llegaba yo al precio, entonces le dije, espérame, déjame ver cómo puedo resolver el tema del dinero y vamos a ver qué pasa. En este inter, hablo yo por temas de trabajo con Angie de la Vega y con Sergio Loyo, que es el dueño del periódico 1900, el periódico cultural más importante de México. Y Angie, pues una personalidad en escritura y mil cosas. Y tienen un accidente. O sea, me entero que tienen un accidente y fui a dejarles unas flores. Y entonces, pues me invitan a pasar, estoy con ellos ahí platicando y yo siento que el impacto que ellos tuvieron del accidente me llegó a mí como una ola expansiva porque a ellos ese accidente los llevó a moverse, a empujarse para adelante y siento que a mí ese encuentro me ayudó a empujarme para adelante. Y yo no sé cómo, de la nada, porque Angie fue la que me recomendó a los correctores de estilo anteriores, con los que yo había trabajado el cuarto draft, el quinto draft y demás. Y de la nada me preguntó, Ana, ¿y cómo vas con la novela? Dije, ¿cómo voy con la novela? La novela está ahí.
creo que nunca va a salir, o sea, está ahí, no tengo la fuerza para trabajar la novela y ya, le dije, creo que ahí se quedó. Le digo, tal vez el día que me mueras, alguno de mis hijos la va a encontrar y tal vez uno de ellos diga, pues hay que publicarla, mira lo que hizo mi mamá. Y agarra a Sergio y me dice, Ana, hoy es jueves. Si para el domingo a las 12 del día no me la has traído a mi casa, vamos a ir a tu casa a buscar la novela. Y yo, ¿cómo? O sea, estamos a jueves. ¿Me la vas a traer? ¿La vamos a leer? ¿La va a leer Angie? ¿La voy a leer yo? Un segundo, un tercer ojo. Y te vamos a dar nuestra retroalimentación porque esa novela tiene que salir. Y pues, o sea, no se las llevé. O sea, a las 11:30 me preguntaron, Ana, ¿ya está lista la novela? Y yo, pues ya la terminé de imprimir, pero no me he bañado, no llego a tiempo a las 12. Entonces me dicen ellos, vamos para tu casa. Y yo un sábado, o sea, yo empecé desde el sábado, 8:30 de la noche, anterior, o sea, 8:30, dormí a mis hijos y empecé a imprimir. Y entonces conforme iba imprimiendo, todavía iba viendo, o sea, lo que imprimí fue lo que tengo aquí, o sea, esto, ¿no? Y conforme iba imprimiendo, o sea, me iba dando cuenta de cosas que iba abriendo, haz de cuenta, el archivo digital y le iba poniendo a Angie, oye, me di cuenta de tal, ya lo corregí en el archivo digital, pero en impreso me di cuenta de tal cosa, ¿no? O sea, como que todavía le fui metiendo mano. Ese día me dormí creo que 3 de la mañana, dormí 3 horas, me levanté al otro día a las 6 de la mañana a seguir imprimiendo y a editar de cosas que iba yo viendo. Entonces llegan ellos a las 12, estaba yo como si se hubiera muerto alguien, les entregué el libro, me puse a llorar, no se los quería dar, o sea, no, o sea, una cosa de que yo les veía sus caras y que decía, no puede ser, ¿no? O sea, el proceso emocional que hay detrás de esto, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces ellos me decían, tranquila, y yo a la vez les decía, es que ya se la tienen que llevar, porque si no se la llevan ahorita, nunca la voy a soltar. Así, o sea, un drama, pero hecho y derecho. Y o sea, minutos antes de que llegaran, escribí yo esto, que te lo voy a leer. Ok. Dice, 18 de octubre 2020, pandemia. Dice, a ti que tienes este libro en tus manos, escribí esta novela escuchando música en YouTube. Fueron estas las canciones que dieron forma a esta historia, la magia, las historias y la genialidad musical de estos grandes artistas en la creación de cada una de estas canciones que componen el soundtrack de Rescátame de la Muerte, es lo que me impulsó a dar vida a esta locura literaria, a una protagonista interestelar y a imaginar escenarios que para mí representaron un mar de posibilidades a explorar, a dar vida a una creatividad convertida en palabras que llevó mi imaginación al límite, a un viaje astral literario fosforescente y en el cual descubrí esa sensibilidad que habita en mí. ¿En qué momento pasó? No lo sé, solo sucedió. Comencé a escribir esta historia hace muchos años ya, desde un noviembre del 2009, si no es que ya se había estado escribiendo antes dentro de mi mente. Pero tuvo que transcurrir la vida, el amor, la pasión, la muerte, el duelo y el dolor para que las más de 11 correcciones de estilo llevaran a que la historia evolucionara de una idea inicial a lo que se ha convertido el día de hoy. Tal vez me arrepienta. Hoy tengo miedo de entregar una vez más estas letras para una última corrección. Tengo miedo de volver a creer en mí. Tengo miedo porque no todo está perdido. Porque hoy me siento polvo, me siento lejos de mis sueños. Porque algo dentro de mí me dice que serán estas letras, que será Alegra quien me empujará a que nadie me detenga.
Yo soy esa persona que perdió el valor y hoy está recuperando su valentía. Hemos muerto de amor, pero el amor nunca muere. Tengo miedo de perderme una vez más y que mi amor por la literatura se convierta en una falsa pasión. Hoy me siento en descontrol y está bien. La culpa solo es mía, porque el tiempo me ha venido rebasando y por el carril derecho. Se me ha venido escapando el tiempo. Estoy en llamas en este cosmos y si me muero en el intento, mis 4 hijos, mi marido y mi familia podrán recordarme por medio de mis letras, porque este libro es mi legado y herencia. Este libro se lee con música, pero a todo volumen, así como yo lo escribí. Léeme, pero dale vida a la obra con este soundtrack, con estas notas musicales, con esta intensidad, con este furor, con ese beat, con estas lágrimas. No necesitas más, tal vez valor, porque esta novela no tiene cuestionamientos. Es un cuadrado redondo. Vívela, no necesitas una razón, siéntela. Hay mucho entre líneas. La historia radica ahí, en esos espacios en blanco entre una línea y otra, no en lo escrito. Y si sigo escribiendo, continuaré cuestionándome. Tenía que ocurrir, tenía que llegar este día. Hoy es ese día de mañana que tanto alargué. No me entienden porque no son yo. Y sí, también escribí estas palabras con Fobia, con Alex Sintek, con Juan Son, con Moenia, porque esta novela no soy solo yo, somos todos los del soundtrack. Esta fue como mi forma de explicarle a Angie y Sergio la relevancia como de la música para que entendieran como la connotación que tiene la música dentro de la novela. La novela se divide en 20 capítulos, en los cuales 10 es la carga literaria fuerte y los capítulos intermedios son emails, donde bajo la carga literaria para que el lector descanse. Y entonces, pues se la llevan Angie y Sergio, y el miércoles en la mañana me manda un mensaje a Angie, me dice, Ana, ya tienes en tu correo mis observaciones. Entonces, pues abro el correo, empiezo a leer, y ¿cuál es mi sorpresa? Pues que Angie me dice en un mail muy bien estructurado, pues ciertas cosas que encuentra en la novela, que la novela todavía necesita tiempo, que sí hay que meternos y echarnos un clavado a otra corrección de estilo y pues que por ahí va, ¿no? Entonces yo obviamente leo ese mail, casi me da un infarto, o sea, de nada más del hecho de pensar de otra vez editar toda la novela, ¿no? Porque ella detecta 2 cosas. Ella detecta que hay un error en la línea de tiempo que puede confundir al lector y necesitamos pulir un tema específico en la narrativa de ciertos personajes. Entonces me esperé un par de horas, le contesto el email. O sea, el email se lo contesto llorando así. Entonces lo que hice fue como que agarré el cuerpo del email, fui separando lo que ella me ponía y en otro color las preguntas con respecto a lo que ella me iba escribiendo, ¿no? Le regreso este email tipo, no sé, 11, 12 del día, sigue transcurriendo el día. Y en la tarde, o sea, yo te lo juro que no sabes lo que fue para mí ese día. Aparte los niños aquí, el homeschool, ese día les tocó experimentos, acuarelas, un desastre todo, ya sabes, no se me da ser maestra, o sea, tú estabas súper abrumada. Me habían pedido una corrección de estilo que tenía que entregar justo ese día. Todo se me juntó y tenía yo apartado el roof garden de mi edificio de 6 a 7. Entonces dije, pues ya es momento de estar con mis hijos bien. Subo sin celular, sin nada. Estaba jugando perfecto con mis hijos, estaban subiendo a los juegos. Y en eso, pues decide mi hija, pues, mamá, vamos a jugar fútbol.
empezamos a jugar fútbol y en eso estábamos jugando en línea recta, se le va la pelota para acá, camino 2 pasos hacia acá y estaba mojado. O sea, como que en la sanitización de un horario a otro quedó como mojado y como algo viscoso de algún producto que le pusieron y yo traía tenis y caminando, o sea, ni siquiera estaba corriendo. Caminando, di el paso y me vi así como en cámara lenta, cómo me caí, me proyecté porque no caí de pompas, caí con la espalda. Ujú. O sea, como que me propulsé y caí con la espalda. Y en eso me volteé a ver mi hija y me dijo, mamá, ¿estás bien? No me salía el aire, o sea, no podía hablar, le hice así que no. Me dijo, mamá, ¿te puedes parar? No. ¿Necesitas ayuda? Le dije, sí. Y entonces mi hija, que tiene 4 años, reaccionó muy bien y bajó por las escaleras a avisarle a Neri, la muchacha, que me había ocurrido un accidente. Pero justo en ese momento había un vecino que había subido a fumar al roof garden. Entonces, lo lógico, o sea, le grito al vecino que me ayude, ya cuando pude hablar, lo lógico, llega el vecino, me intenta parar y no me puedo parar. O sea, como que no podía mover las piernas. Y me intenta parar por segunda ocasión y se me dispara el dolor, empiezo a llorar y todo esto y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un amigo que es doctor, vive justo en el edificio aquí enfrente, déjame hablarle a ver si está. Le habla al amigo, el amigo llega a los 5 minutos, me checa, me dijo, dice, hay que llevarlo al hospital. O sea, mi marido en una comida de trabajo en la Roma, o sea, lejos de aquí de donde estamos, me llevan en ambulancia al hospital y me dio como un ataque de pánico. O sea, me dio todo. Me desmayé, me desvanecí, o sea, no veía, o sea, no sé, una cosa así como, no sé si fue como un ataque de ansiedad que se unió a esto. Y a las 3 de la mañana que me dice el doctor, el traumatólogo, que ya checan mis radiografías, que no me rompí nada, pero pues sí el traumatismo fue muy grande, me dice que me tienen que internar. Entonces yo tomo la decisión junto con mi marido de no quedarme en el hospital por el tema de la pandemia y de venirnos a la casa en modo hospital. Entonces yo en esa noche, o sea, como que en mi mente, no sé qué pasaron, que el otro día me levanto en la mañana y digo, me tenía que caer para poner orden en mi vida. Tengo posponiendo este proyecto de la novela no sé cuánto tiempo. Le he dado prioridad a todo menos a mí. Todos han estado en la lista antes que yo. Voy a cambiar esto. Y esa noche tuve una junta con Angie y Sergio. Les dije, oigan, podemos hablar por Zoom y podemos checar el email. Y tuvimos esta conversación y checamos el email. Y entonces, después de esa conversación, pues dije, sí, o sea, me voy a enfrentar nuevamente a un proceso que no sé si me va a llevar un mes, un año o 2, porque no sé a dónde me va a llevar esta línea del tiempo. A lo mejor me puede cambiar toda la novela. Y no es un trabajo que se va a hacer a la ligera. Y a mí me encanta ver, si veo una película, el detrás de cámara, me meto a estudiar, me meto a YouTube, me pongo a investigar que esto, cómo lo hicieron esto. Y dije, tal vez es el momento de contar mi historia, de contar cómo va a ser este proceso del 12º draft, el tiempo que me lleve a través de mi canal de YouTube. Esto para poder guiar a otros escritores que no saben ni por dónde empezar, qué se tiene que hacer y que está bien los duelos que vive un escritor. Está bien todo eso que te produce la literatura, el armar la literatura, todo el trabajo de investigación que exige una novela, o sea, lo que tienes que estudiar, lo que tienes que tomar en cuenta, que nadie ve. La gente llega, tiene el libro en su mano y no saben lo que hay detrás.
Entonces, por eso era mi necesidad de hablar contigo, que tú eres mi amigo, que tú eres experto en estos temas, de a dónde tengo que llevar este canal, o sea, cuál es el approach que yo tengo que dar para poder empoderar a esa comunidad de jóvenes escritores o no jóvenes que a lo mejor tienen en su cabeza la idea de escribir un libro y no saben cómo. O sea, ¿cómo puedo usar esta narrativa, este trabajo que estoy empezando a hacer en conjunto con mis ahorita editores y correctores de estilo, Angie y Sergio, para mostrarlo honesto, sin ediciones, tal como es, y que sirva para crear unidad en una comunidad de lectores, en una comunidad de escritores, y que la gente se aviente a escribir. Se escucha muy complejo, pero es lo que es. Mira, hasta te dejé sin palabras. Y que para que tú te quedes sin palabras está cañón. Yo te estoy escuchando. Es que al final, fíjate, toda esa experiencia que tú nos compartes, pues es súper, súper valioso y el approach que tú hablas, al final de cuentas, como esto es algo que yo creo que antes nadie lo ha hecho, pues eso es lo que va a enriquecer esta parte que tú comentas de la autenticidad de lo que es la vida de un escritor. O sea, podríamos decir que la gente piensa que el escritor nada más escribe y si yo veo en retrospectiva lo que tú has estado platicando, pues tú eres mamá, esposa, empresaria, emprendedora, pues haces de todo un poco y al final del día, pues entiendo la frustración que puede llegar a generar cuando tú ves hacia este sueño que tú quieres hacer realidad y que pareciera muy lejano, pero que al final los reveses de la vida que pensamos que son malos, al contrario, puede ser una oportunidad para que realmente no solamente lo intentes, sino lo hagas. Yo creo que hablando de escritor a escritor, muchas personas cuando te preguntan cómo lo haces para escribir algo, pues lo haces escribiendo, o sea, no, aquí no hay secretos de que, no, es que sí, la metodología, y hay muchísimos libros muy buenos que te pueden dar un norte para poder escribir una novela, los personajes, cualquier tipo de libro, pero la misma experiencia que tú generas a la hora de escribir tu misma obra, pues es la que realmente te va haciendo, como tú lo habías comentado muy acertadamente hace un tiempo, el tema de soltar la mano, el tema de conectarte con algo que tú quieres transmitir o compartir con las personas y que algo que se me hace súper padre que nos acabas de compartir hace unos momentos también fue el tema de que tus dos obras nacieron en situaciones completamente diferentes que tú dirías, pues yo ni me hubiera imaginado que el escribir en mi blog me diera la pauta o la entrada para escribir un libro. O yo no me hubiera dado cuenta que estas frases, que yo tenía más de 200 frases, me hubieran ayudado para escribir mi segunda obra. O sea, y la gente a veces piensa que necesita tener una extraordinaria idea y tener el libro ahí lleno de ideas para La idea que va a revolucionar al mundo. Para escribir un libro, pero Harry Potter se escribió en una servilleta, o sea, así nació Harry Potter en una servilleta. Yo ahora que empecé a escribir mi segunda obra, nace de hecho de un diario de yo como empresario, como emprendedor, que tengo aquí y me encantó esta pluma, lo vi en el súper y dije, aquí voy a escribir uno de mis libros. Y ya llevo escrito bastante, ¿no? Cada día le empiezo a soltar ahí la pluma, pero no tiene un propósito así que tú digas, quiero que quede excelente y voy a poner, ahí le voy a adornar. O sea, no exactamente yo No, todos los días, ¿qué es lo que vivo como empresario? Caídas, alegrías, a veces estoy en un estado así de chingonería y luego al rato estoy en el pinche piso, así como trapo, así que lo puedes desechar casi casi. Y esta cuestión, la vida es, o sea, la vida no es lineal, ni de subida, ni horizontal. La vida es un subir y bajar. Y esto que tú estás haciendo
Ana, pues a mí se me hace la verdad muy, muy padre, te felicito, porque esto de por dónde debo de empezar, los duelos que voy a vivir, lo que nadie ve y todas estas cuestiones, pues es esto, es esta conversación que a lo mejor yo soy el segundo con el que estás haciendo esto y va a haber muchas otras personas que van a enriquecer otros grandes amigos que tú tienes para hablar sobre el tema, pero lo más importante que debe saber cualquier persona que ya ha escrito o que quiere escribir o que quiere seguir escribiendo es que es el mismo proceso, es el que se debe de disfrutar y de dejar que las cosas se vayan acomodando como se deben de ir acomodando. Yo no puedo, como tú bien te decían los editores y los que te están revisando, a veces por querer acelerar las cosas, pues una obra no sale como debió de haber salido, ¿no? Y yo soy consciente de eso porque yo he sentido la presión editorial de ya vas a Ujú. sacar tu segundo libro, ya está listo y que no sé El qué. deadline, el deadline, el deadline. Exactamente, yo tengo como 4 obras ahí en puerta, se puede decir en línea, pero la verdad, igual me identifico contigo, entre tantas cosas que hacer y todo eso, pues a veces ya cuando termino ya estoy medio quemado de la mente como para decir, ahorita me voy a poner aquí a inspirarme y me va a salir la gran idea y ahorita aquí voy a escribir el bestseller, ¿no? Pues la verdad No. no, la realidad es que lo hago cuando me siento realmente inspirado para hacerlo y no es todos los días, o sea, no creas que todos los días me siento así iluminado y hoy voy a escribir. Hay veces que la verdad no quiero escribir, pero hoy he hecho el hábito que aunque no quiera escribir, o sea, escribo, pero de lo que yo estoy viviendo. Y esto, ¿de dónde ha nacido? Justamente lo que tú dices, en muchas ocasiones cuando vemos en retrospectiva la obra, es, yo sé que a las personas les va a poder servir o les va a dar una visión diferente o va a ser de entretenimiento o de alguna otra manera tú dices, esta obra puede hacer que las personas se conecten con esto. O sea, al final hay un propósito para eso que se está escribiendo y cuando es mayor a tu propio yo, al yo tengo que hacer esto y que yo me vean súper fregón, el libro que yo escribí para los papás enfocados al tema digital, recuerdo que cuando yo lo estaba escribiendo, al inicio yo pensaba en mí, no, es que voy a escribir y voy a ser escritor. Y cuando yo estaba en ese mood, no estaba escribiendo ni madres. Pero cuando después me dijeron a la cantidad de personas que yo podría ayudar con ese contenido, ahí cambió mi mentalidad y fue, caray, cuando yo estaba pensando en mí no estaba haciendo nada, pero cuando ya estaba pensando en otros, entonces ya todo cambió porque ya es, ok, realmente yo tengo el talento y la habilidad desde hace muchos años en el tema digital, en el cual puedo orientar a otras personas y más ahorita en el tema enfocado a los papás hacia lo digital. Entonces ahí ya fue como, pues el mejor momento es ahora, no va a ser mañana ni pasado mañana. Hoy necesitan los papás este conocimiento y eso fue lo que me dio el impulso para no Cambiaste tu detenerme. mindset, pusiste la conciencia correcta de las consecuencias que debía tener el libro, el impacto en cómo podía empoderar a los papás para romper esta brecha digital entre el papá y lo que están viviendo los niños ahorita, no Roberto el gran escritor. Que Sí, ahí y es donde te aparte, digo que está el tema del ego. Cuando tú le metes el ego a la novela, cuando tú le metes el ego de que yo tengo la mejor idea, ahí se pierde. O sea, mantener la honestidad como escritor, mantenerte real, mostrarte como eres y decir, realmente quiero influir. Y si esta idea es para orientar y que un papá logre evitar que un hijo tenga un evento en alguna red social, ya se pagó el libro. exacto, Ya, y nace, ya. nace de esta cuestión, o sea, aquí para mí uno de los aprendizajes más grandes ha sido, como tú lo comentas, quitas el ego y te enfocas más bien en aportar valor a la vida de las personas y ahí cambia todo. O sea, yo siento que los grandes escritores se centraron más bien en compartir ideas o compartir ciertas cuestiones que ellos estaban vivenciando, que sentían y que su manera de esta catarsis o no sé cómo desahogar, así como hay gente que canta, así como hay gente que hace ejercicio, así como hay gente que hace cualquier otra hobby o actividad,
Hay gente que agarra la plumita, así como yo tengo esta y que sigo escribiendo aquí muchas de las cosas que estaba comentando Ana, pues lo agarras y escribes. O sea, yo estaba callado porque, bueno, algo que he aprendido en el tema de las entrevistas es aprender a escuchar a las personas para yo también poder comunicar o aportar algo respecto a lo que se está hablando, no porque no quiera hablar y que me vieron aquí en silencio como media hora, ¿no? Sino porque realmente lo que tú estás compartiendo es valioso y yo también aprendo de lo que tú nos compartes. Entonces es como eso mismo que tú sientes, yo lo he sentido. O sea, yo creo que hablar que cualquier persona que escriba no vaya a sentir frustración. Yo en muchas ocasiones, yo es más, dejé de escribir mi obra, no fueron años, pero sí fueron varios meses porque yo tenía la presión de entregar mi libro en determinado tiempo porque la editorial ya había pagado por esta obra. Entonces, hay diferentes contextos, ¿no? Hay gente que llega conmigo y me dice, oye, Robert, pero es que ¿cómo se lo llevo a la editorial? Yo no tengo ni editorial y en mi situación a lo mejor yo lo generé de una manera diferente porque yo cuando hablo con el director de la editorial, yo tenía una idea y cuando le digo la idea, me compró la idea. O sea, no tenía ni la obra, pero yo ya tenía 4 años de background dando ese tema, entonces ya tenía documentación, tenía conferencias que había dado, o sea, tenía mucho material de eso, pues 4 años de información, imagínense. Entonces es como cuando se cruza esta cuestión de lo que yo detecto en las conferencias y que me iba diciendo la gente, y un día me despierto y digo, oye, pues lo tengo aquí enfrente de mi cabeza, tan obvio, y no lo veía. O sea, esta cuestión, a veces la gente te dice, o sea, la misma vida te va diciendo las cosas y a veces uno se hace medio menso, ¿no? No, como que, pero te lo pone ahí enfrente y tú, no, sí, después, sí. Pero ahí lo tienes. Entonces fue un día que me desperté y dije, oye, pues, o sea, sí es cierto, aquí lo tengo enfrente. O sea, no, queremos buscar por otras partes y ya tenía ahí enfrente la idea y únicamente lo que hice fue activarla, ¿no? No fue voy a tratar, o sea, el tema de realmente escribir un libro es escribirlo y escribirlo, créanme que sí es como, no sé si sea exactamente como parir, pero yo estuve más de 11 horas diarias escribiendo durante un tiempo bastante considerable. O sea, te hablo de meses que yo estuve Meses. metido realmente en esta onda, dejé todo, es más, delegué mi empresa a mi ex socia y yo ni me metía nada en la empresa, o sea, únicamente vivía y comía para el tema de mi obra. O sea, yo no me dediqué a otra cosa más. Es más, yo me acuerdo que en ese tiempo vivía solo en un edificio y el que cuidaba y todo eso, me acuerdo que un día me vio y me dijo, joven, ya regresó de vacaciones. O sea, ni cuenta se dio que había salido. Y de vacaciones, y cuál veía encerrado, Sí, enclaustrado, escribiendo, hijo de la... enclaustrado, literal, enclaustrado, sí. Cero distracciones, Ana, cero distracciones de nada. O sea, nada No te más puedes comía, distraer, no te puedes distraer, respiraba el libro. Les juro que hasta no te soñaba puedes con el distraer. libro. Tenía pesadillas, o no sé si decirlo así, como, o sea, era como, nada más, es más, mis sueños era el libro. Era como que el tormento de esta cuestión de que tenía la presión de la madre del libro y seguía viendo nueva información y decía, esta madre nunca se va a terminar. Entonces, hablando con la editorial, me dice, ¿sabes qué? Pues si sabes que esto va a dar para más, hasta aquí para esta onda y mejor saca una segunda versión con todo lo que tienes, porque del tema digital y de cualquier No lugar puedes acaba, sacar, no acaba. la sigues dando, le sigues dando, le sigues dando hilo a esta onda y jamás vas a terminar. Entonces, también es saber y soltar esta cuestión de que las cosas perfectas no son, no, eso es imposible que tú digas llegar a la perfección. Yo creo que la connotación más adecuada es que tú estés satisfecho con lo que tú estás entregando. Cuando entregué esta obra, yo realmente dije aquí, di lo que yo sé que puedo dar más, pues, pero aquí en esta versión 1.0 de este libro, estoy más que satisfecho con lo que yo entregué. Obviamente el aprendizaje que te deja que tengas un libro, que lo publiquen y que veas obviamente que hay cosas que se tienen que perfeccionar, pues ya pasas a un segundo punto, a una segunda etapa, pero lo más importante es que tú te sientas feliz con lo que estás haciendo. O sea, que tú digas, yo la verdad me siento realmente satisfecho, me costó uno y la mitad del otro. Yo creo que eso para mí fue como terminar otra licenciatura o hacer una maestría en Sí, libro, sí, sí, tal cual, realmente de la tal cantidad cual, de estudio que tuve que hacer para hacer ese libro. O sea, tal tuve cual. que leer la cantidad de libros que en mi vida había leído, tuve que investigar la cantidad de cosas que jamás había investigado y me tuve que meter realmente a organizar el tema del libro. Mi libro
De hecho, cuando yo lo empecé a formar, no sé si a ti te pasó similar, Ana, yo no tenía ni idea de cómo lo iba a armar. O sea, tenía la idea, pero decía, ok, de la idea, después, ¿qué hago con el libro? O sea, ¿qué tema le voy a meter? Tengo todas estas conferencias, tengo todas estas cosas, pero ¿cómo empiezo? Y en muchas ocasiones esa es la primera traba. ¿Cómo inicio? ¿Cómo va? Es más, al inicio ya quería empezar con el agradecimiento y me dijeron, no, eso es hasta el final, cabrón, ¿cómo vas a empezar con el... Es que eso es lo más fácil, le agradezco a mi mamá, a mi papá y la chinga a mis hermanos y ya, ya tengo la primera parte, ya hasta me sentía feliz, ¿no? Me dicen, no, eso es lo que se deja hasta el final, los agradecimientos y el prólogo y estas ondas, y yo ya estaba escribiendo hasta el prólogo y me dicen, no, eso te lo tiene que escribir otra persona. Sí, sí, o sea, porque sí dices, ya, yo ya me siento que ya lo tengo que agradecer a los que me apoyaron. ¿Cuál? De aquí a que termina, pasa una lista de personas que influyen en tu vida y que te van cambiando, o incluso según tú ya tienes tal cosa, sales a algo, bueno, antes de la pandemia, a mí me pasaba mucho que iba a una comida o iba a algo y se desarrollaba un tema de conversación y en eso alguien decía algo y decía, ah, por ahí, tal vez le tengo que cambiar algo a este personaje o a tal escena, estaría padre ponerle esto, y así, ¿no? Entonces ya se me quedaba a mí ahí en la cabeza ese rush, ese rush. Entonces así yo lo apuntaba todo, así siempre traía cargando una libreta. Pasé de anotar todo en mi celular a siempre traer en mi bolsa una libreta, se me hacía más fácil, como que soltar mejor la pluma. Y luego me daba miedo que se me borrara algo en mi celular. O sea, ese miedo que tiene el escritor de perder las letras, ¿no? Y así fui enriqueciendo y así fui como cambiando ciertas situaciones. Pero sí, o sea, es que entras en un rush que nadie entiende, o sea, de vives y sueñas. O sea, ¿a ti no te pasaba que de repente te ibas a dormir y te levantabas a las 2 de la mañana y te tenías que ir corriendo a la computadora porque o sea, no habías podido unir A y B y en el sueño lo uniste y dijiste, se me va a ir y te paras corriendo a la computadora a toda velocidad y a escribir el A y B, o sea, de cómo unirlo, ¿no? De hecho, O casi sea, en ese proceso yo casi ni dormía. O sea, dedicaba todo mi día a escribir, a investigar y también no les voy a echar mentiras. Yo me iba a correr, algo que siempre he tenido en mi vida es el tema del deporte. Entonces, yo donde vivía en ese momento estaba pegado a un bosque. Entonces, yo me iba y salía a correr y todo eso. Y si era frustrante en ocasiones porque estaba enfrente de la computadora y estaba, no puede ser, o sea, no tengo nada. O sea, quiero escribir, estoy aquí, después ya desayuné y todo eso, estaba contento, me paro en la computadora y me quedo así en blanco. en O sea, blanco. no tenía ni más, eso es la sensación más gacha que te puede pasar porque estabas ahí y no llegaba nada de Sí, en información. Otros blanco, días así. fluye de a poca madre, con tu cafecito y bien chingón. Hasta esos días me acuerdo que hasta duermes tranquilo y todo este rollo, pero había otros días en lo que estaba trágame la tierra, o sea, no puedo. Y luego volteé a ver el reloj y se me hacía eterno cada minuto. El pinche día se me hacía más largo que un año, hijo de la. Y no más nada. Y yo así de, ¿cómo? O sea, no, ¿qué pasó? O sea, es como que si tuvieras una amnesia temporal y Ujú. eso, créanme que es como caer en un bache de esos que puede durar un día, puede durar una semana, puede durar un mes, puedes durar ahí un año a lo mejor. A mí, gracias a Dios, eran un día, 2 días o 3 días. Yo lo que hacía es más bien despejarme. Yo estaba, ni me metía nada de la empresa, me iba a caminar. Ahí es donde aprovechaba para leer otros libros y ya esto me activaba nuevamente el tema de la creatividad. Es más, hasta compré libros de cómo ser más creativo. Sí, yo igual compré uno de cómo escribir una novela. A mitad de escribir la novela, compré un libro, cómo escribir una novela. O sea, de eso que dices, ya no sé ni por dónde seguirle, y de Pero te repente puede empiezas a dar leer el libro ideas, y dices, ah, ok, sí, ya entendí, va por pero te acá. puede dar ideas. Sí, O sea, a mí lo que me encanta de los libros, y mucha gente me dice, oye, los libros que tienes ahí que vemos que se ve muy bonito, el adorno y todo eso, ¿los lees? Y yo aquí les enseño, ¿no? En una ocasión estaba entrevistando hace como una semana a un escritor y le digo, ay, me encanta, y que le enseño esto y me dice, eso es lo que más odio, cuando la gente subraya los libros.
Y yo No, le digo, yo soy pues de es que ya, subrayarlos, ¿eh? O sea, yo mi libro de Diablo Guardián de Javier Velasco tienen highlights, las quotes que a mí me nutrieron el alma. Pero eso ya es personal, ¿no? O sea, y eso ya es de cada quien, ¿no? pues es que es tu libro, o sea, al Tu final de libro, cuentas tú tú le puedes sabes si hacer lo ahí lo que rayas, le quieras. pintas, lo acaricias y mucha gente dice, y es que si se lo prestas a alguien, ¿por qué se lo voy a prestar? O sea, si se lo voy a, mejor le regalo uno, o sea, cuando me piden un libro prestado, piensan que yo les presto el mío, pero lo que hago realmente es mejor comprar un libro y se los doy. O sea, porque para mí son como una joya, o sea, cada libro que yo tengo es por algo, o sea, me jaló y Sí, 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 yo es algo que, tuvo un impacto. exactamente. Entonces prefiero regalarles los libros cuando sé que algo me encanta y luego muchos de los libros que tengo están autografiados por los autores, entonces Ujú. es como que para mí tienen como Sí, tienen un un valor muy grande, muy valor fuerte, emocional también, se podría decir. muy, muy fuerte. Entonces, aquí y lo que tú me comentabas en el caso como un ejemplo, yo te lo voy a aterrizar a lo que yo hice con mi programa de Conociendo lo Imposible, que nació con una idea de primero satisfacer una necesidad que yo tenía en ese momento cuando empezó la pandemia del conocimiento. Tú hablas de esta cuestión de que hoy en día las personas buscan más el tema de aprender y conocer y no está de más, fíjense, el tema de la pandemia nos ha dejado grandes lecciones como que todo en la vida puede cambiar de un de repente, nada lo tenemos predestinado, ni seguro, ni nada. Si pensamos que en el trabajo íbamos a durar varios años y te despidieron, pues qué bueno, puede ser el gran comienzo de una nueva vida y cada cambio que tenemos en nuestra vida lo debemos de ver en esa manera. Entonces, cuando yo empiezo este tema de este programa, y les voy a decir por qué lo voy a engranar con esto que está haciendo Ana Laura, es porque primero tenía la necesidad de aprender todo el tiempo, segundo de relacionarme con personas que están haciendo cosas extraordinarias y para yo hacer algo extraordinario en momentos de pandemia, pues tengo que juntarme con personas que están haciendo cosas mucho más relevantes que lo que yo he hecho en mi vida. Entonces es como, oye, hay un medallista olímpico, oye, hay un escritor, oye, hay un director de cine que Ujú. está haciendo series en Netflix, oye, hay un actor de cine, de teatro, de cantantes, o sea, personas que de alguna otra manera contrastan con lo que hacen en su vida, chef, psicólogos, amas de casa, empresarias, se llegué a entrevistar a mamás que estaban con este tema del homeschool que nació de una idea que tú me dijiste. Ujú. Entonces, esta cuestión ok, yo creo algo en torno a una necesidad propia, vino a generar que una comunidad de personas que les interesa todo este tipo de temáticas. Entonces, en torno al tema de tu programa, cuando alguien va a crear un contenido digital o un contenido impreso llámale contenido a lo que quiera hacer que aporte valor a las personas, nace de esta cuestión de decir, Ana Laura lo que quiere y lo que su objetivo mayor con este videoblog Ujú. es que tú veas el detrás de cámara realmente auténtico de lo que hay detrás de escritores o de personas que están en torno a este tema de escribir y de generar valor por medio de la literatura o de la escritura que normalmente no se ve. Porque aquí ni estudiamos nada, o sea, a mí, de hecho, Ana Laura ahorita me acaba de decir hace un rato que iba a hacer esto, yo ni sabía, yo ni estaba ni preparado, porque me dijo ella que así lo quería hacer auténtico, entonces yo así de, ¿what? Ni me cambié, ni me peiné, ni nada, no, así, tal cual, con la Sí, yo chancla igual, y como me así, con boxer, desperté y como me estés puse ahí, en, yo igual ando en pants y gorra, ni me he bañado. aquí Sí, con la auténtico, baba, así hijo de la... como es. Sí, así es que así tiene que ser real. O sea, no, Entonces, no. esto es lo que se me hace padre. Y si tú, la persona que nos estás viendo o te has dado el tiempo de escuchar todo esto y llegaste hasta acá, te quiero felicitar porque al final de cuentas entonces estás queriendo encontrar tu propia letra, tu Sin propia dudas. voz, tu propia escritura, tu propio camino, que eso es lo más importante. Es bueno escuchar a otros, es bueno el ver qué es lo que hacen otros, pero es más importante encontrar tu propia voz, encontrar tu propia luz, encontrar tu propio camino. Y eso es lo más relevante. El día de ayer que me entrevistaban, justamente yo les decía eso, no hay nada más chingón en el mundo
que hacer lo que tú quieres hacer, elegir, o sea, que tú puedas elegir lo que tú quieres en tu vida, eso es algo que todos deberíamos de practicar. Nos cuesta trabajo En el decir día a que no, día. nos cuesta trabajo el callar las voces externas que nos dicen qué es lo que quieren de nuestras propias vidas, cuando nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos, pero a veces el miedo al perder el trabajo, el miedo al dejar de ganar dinero, el miedo a que te tachen de alguna otra manera. Yo he decidido como, de hecho, Gary Vaynerchuk, uno de mis mentores, dice, si realmente quieres ser empresario, te tiene que valer madre lo que digan los demás, porque si no, jamás vas a hacer nada. Y si quieres ser escritor, tiene que ser la misma chingadera, porque vas a empezar a escribir. Y yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo decían, ¿y tú qué vas a escribir si nunca habías escrito nada? Y que no sé qué, y que quién sabe qué tanto. Y entonces había alrededor un ¿Y chingo de de... cuándo acá eres escritor, no? Exactamente, y yo sinceramente no había escrito más que poemas de amor y estas ondas, yo no había escrito jamás un libro y el enemigo más grande en este proceso ya no eran ni las voces de otras personas, sino mi propia voz. En muchas ocasiones, todavía lo recuerdo como si fuera ayer cuando estaba escribiendo el libro, realmente escuchaba esas voces en mi cabeza. ¿Y quién te va a estar leyendo? ¿Y tú crees que tu libro realmente se vaya a vender? Entonces había muchas voces allá dentro de mi cabeza que esa realmente fue la lucha más grande que yo tuve que hacer de realmente confiar y creer que esto iba a trascender en la vida de otras personas. Y gratamente el haber callado esta otra voz que era la que me estaba diciendo que no iba a poder, que estaba difícil, que la chingada, que los temores y que jamás va a salir perfecto y que hay un chingo de cosas y que hay gente que ha escrito mejor que tú y que no sé qué. Y decidí mejor decir, lo hago y que ahora sí que el universo, Dios, llámale lo que tú quieras, obre a través de esta acción que ya está hecha. Eso es lo más importante porque yo pude haber creído, pensado que si yo hubiera lanzado la obra en mi pensamiento, pues pudo haber sido un éxito, pudo no haber sido un éxito. Y muchas personas, más del 80% de las personas que quieren, pero no escriben, se quedan en esa ilusión. Yo sabía que tenía dotes de escritor, pero jamás escribí ni madres. Ahí lo tenía. Es más, yo conozco gente que me dice que ha escrito y que tiene no sé qué tantas cosas y que no lo lleva jamás a una editorial por el temor, el pavor que tienen de que le rechacen sus obras. Pero si no lo intentas, y es más, el que rechacen tu obra no significa que tú no lo puedas autopublicar en Amazon o tantas otras plataformas. De hecho, Harry Potter se publicó en una plataforma que no era ni en una editorial, y de ahí la editorial, ya que vio el éxito que tenía, compró la obra, ¿no? Entonces, si tú realmente conectas con la gente, que siempre va a haber alguien con quien vayas a poder conectar. O sea, vemos de cualquier tipo de fans y de seguidores de muchos tipos de contenidos, pero lo más importante es que yo creo que como lo está haciendo Ana Laura, que lo haces porque realmente amas eso que estás haciendo y que al final pues tienes que aprender a disfrutar este proceso, que le digo disfrutar, aunque a veces es doloroso, frustrante, que quieres mandar toda la goma, que borras toda una página y es más, hasta casi puedes borrar medio libro, todo el libro completo para volver a empezar. Yo tuve que reempezar mi libro en varias ocasiones, o sea, de que ya tenía un capítulo o algo así, borrar todo un capítulo. Es más, la editorial me llegó a quitar capítulos de mi libro y fue así de, pero es que eso era ¿Cómo? también importante, ¿cómo chingados me lo quitaron, cabrones? Esto es paja, esta chingadera, vámonos. Y es así como que, así como que, ¿what? Ahí es donde entra el apego y el desapego Exacto. como escritor. Por eso siempre tiene que haber un editor, porque tú como escritor te cuesta tanto escribir y este proceso que no quieres borrar ni soltar. Y que te digan, esto se va, o sea, sientes que te están como acuchillando, que te están cortando un brazo, ¿no? De saber Exacto. tantas horas que le dediqué a esas cuartillas y me están diciendo que es paja. No, es un poco choqueante, ¿no? Pero también aquí algo que se me hace padre es que si tú ya ves tu obra, pues no pudo haber sido más perfecta. O sea, si ya la tienes ahí, claro que siempre está este rollo de que uno como autor dice, ay, ya hasta te da vergüenza porque la ves y ya cuando escribes otro libro o cuando ya estás en otro proceso dices, ¿a poco escribí esta madre? O sea, uno es como autocrítico fuerte con uno mismo
y es como que sí, pero la gente lo ve y es como que, wow, esto es una fregonería, pero ya cuando tú la ves dices, pues bueno, para empezar no Sí. estuvo tan mal y Es lo no, que le es pasa que es mucho a una mi mamá. maravilla, gracias por darnos esta Sí, joya y tú así de, ok, sí, pero hasta te da vergüenza, a veces me da sí. vergüenza porque encuentro varias fallas en mi libro que pues bueno, son errores de principiante que aunque ya está impreso y se publicó en las grandes librerías y toda esta cuestión, pues yo digo, bueno, ok, sí fue el comienzo de yo como escritor, pero yo no me quiero quedar ahí, o sea, es una carrera. De hecho, en alguna ocasión el director de la editorial nos decía que el ser escritor es una carrera de toda la vida, o sea, no es de un año, de un mes, o sea, esto es si realmente te quieres dedicar a esto, pues es de toda la vida, o sea, vas Toda la perfeccionando vida. tu pluma, la redacción, la ortografía, el Sí, no, estilo, o no, sea, hay no, no acabas, no tantas acabas, no cosas que tú acabas. dices, bueno, si yo me quisiera ser experto en esto, donde hubiera estudiado literatura o escritura o algo así, Ujú. pero realmente no, entonces lo que haces es apoyarte como Ana Laura de redactores, de ortografía y todo de estilo y todas estas cuestiones que te facilitan de alguna otra manera que tú te enfoques más bien en el tema de la historia y ya ellos acomodan lo que no haya quedado tan claro o adecuado, ¿no? Sí, lo que para ti como escritor es obvio, ¿no? Pero a ver, para el lector es otro panorama. Ujú. Sí, es Sí, bueno. ya hasta me agoté ahorita. Acabé agotada de saber, ya de ahorita de poner en perspectiva, este, pues sí, lo que se viene. Sí, como que no terminas, no terminas, no terminas. Te consume la energía, te consume tu energía vital. Es como hacer Sí, o sea, tienes que volver a hacer una maestría. O sea, sí, a lo mejor en literal. tu caso ya es un doctorado. Pues Y si ya tú que ya quieres quién subir el sabe qué nivel, sea, y ya quién sabe qué sea. pero si tú quieres subir el nivel, el esfuerzo que tú le metes a esto no puede ser el mismo que hiciste en tus dos obras pasadas. Y eso es algo completamente normal. O sea, lo anormal sería que tú dijeras, esto estuvo muy cagado. Pues así va a ser la pinche obra, ¿no? Una cagada también de la obra. O sea, cuando realmente tú le metes al compromiso e importancia a algo, pues en ese tenor tú le das la importancia al contenido que tú estás haciendo y te metes a que eso sea tu mejor versión en relación a lo que tú ya has creado anteriormente. Y yo siento que el lector o alguien que te sigue, pues va a subir la vara respecto a lo que tú estás haciendo año con año. Entonces esa también es como una presión que uno debe de saber manejar porque dices, ok, ya escribí esto, no es así como para presionarme o algo así, pero lo que sigue tiene que ser mejor que lo que yo escribí antes. Por lo menos yo así pienso, si yo voy a escribir algo, tiene que ser algo que realmente sea mejor a lo que yo escribí anterior a lo que yo acabo de hacer ahora. Entonces, esto es simplemente preparación, o sea, yo me sigo preparando y conforme voy generando este background, como un ejemplo, yo como empresario, pues hoy en día, si tú me escuchas hace 12 años a lo que hablo hoy y vivo hoy como empresario, pues es Sí, es completamente otro, diferente. Me escucho sí, hace 2 años y digo, no, este cabrón estaba medio menso, hijo de la, no sabías ni madre, más bien, más que menso, ingenuo, era muy ingenuo. tu Entonces, mindset estaba en otro norte. exactamente, entonces tú puedes ver a un chavo que te habla de negocios, que tiene 12 años en internet y dices, ay, querido, así me vi hace 12 años yo, y la gente como yo que ya tiene un negocio y que está en varios países dice, qué bonito, qué romántico este tema de que te diga que te quiere enseñar a crecer en internet cuando tú ya tienes una gran experiencia. ¿Es malo? No, no es malo. La intención es buena, pero cuando tú vas escalando en los niveles de la vida y de lo que tú haces, pues obviamente vas aspirando a llegar a un nivel más alto. Entonces, tú ya le tiras a aprender de personas que están en otros niveles en los cuales tú también quieres estar en tu vida. Igual Ujú. en el tema de la escritura, si yo quiero parecerme a un escritor súper reconocido, entonces yo tengo que aprender a conocer los estilos o cuáles son las corrientes que influencian en mi propia escritura, ¿no? Entonces es como, Exacto. ok, yo ahora entiendo este escritor porque tiene este tipo ¿cómo se le puede decir? De corrientes que le influyeron en su vida
Por eso entiendo un poco el por qué escribe de esta manera, ¿no? Pues de que cuando hablaban del romanticismo y estas cuestiones, pues tenían unas cuestiones muy, muy específicas de esa época que tú dices, ahora entiendo por qué se escribía de esta manera, ¿no? Hasta las obras de arte y que tu mamá que se dedica a todo esto, tú dices, está influenciada por este tipo de autores, de pintores, y ahora entiendo por qué escribe o pinta de esa manera renacentista o actual o de todas estas Contemporánea, ¿no? contemporánea y ese tipo de situaciones. Así es. Ok. Pues ahora me toca ser mamá, después de esta conversación. Me toca ser mamá, me toca ser esposa. Ay, sí. Pero bueno, yo creo que sí ayudó esta conversación, sí me aclaró ciertas cosas, me va a dejar pensando, sí. Hay que madurar todo esto que platicamos y ver hacia dónde me sigue llevando esto, ¿no? En este proceso. Que vamos de la mano. Sí, pues te felicito y qué bueno que siga saliendo así de manera orgánica. Pues sí, vamos por lo honesto y lo orgánico y lo natural, sin ediciones, lo más real Sí. posible. Sí, lo padre también es que las personas que empiecen a escuchar esto se sumen a la comunidad y que empiecen a compartir pues sus historias, sus testimonios y que eso mismo pueda enriquecer tu programa y que cada programa puedas compartir alguna de las preguntas que te hacen normalmente las personas para que pues, les puedan apoyar tú o tus invitados con respecto a esto, que las inquietudes que puedan tener, ¿no? Hay algunos que hablan de los derechos de autor, hay otros que hablan de cómo pueden publicar su primera obra, cómo pueden darle estructura a un tema. Aparte de lo que tú estás viviendo en el tema de lo que vayas haciendo de tu obra, estaría padre que si tú, bueno, tú nos escuchaste el día de hoy, pues puedas dejar aquí debajo de este video ese tipo de comentarios de tus historias y anécdotas que has tenido a la hora de querer escribir o qué es lo que te ha impedido escribir tu novela o el libro que quieras hacer. Pues sí, vamos a darle con todo. Excelente. Que tengas un gran sábado, Roberto. Igualmente. Te abrazo fuerte.